Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a charlar un rato con Gemma. Vamos a intentar hacerlo al estilo Load the Room. Vamos a intentando caer los tópicos. Ya sabemos que ha hecho muchas entrevistas y las hemos visto, en las que ha hablado bastante largo y tendido sobre la obra. Nosotros vamos a intentar que sean preguntas o buscar enfoques diferentes, que es un poquito como lo hacemos. Cosas de este libro en concreto, sobre el lenguaje en general de la obra y, bueno, pues que nos aporte ya su perspectiva, ¿no? Vamos, Manet, anímate. Sí, nos está tratando de decir, pues igual retrasado, digo, no sé si quería comentar alguna cosa más o no, ¿vale? Dale. Pues sí, hay algunas preguntitas aquí de Estrecho Sendero que creo que es obligatoria hacer, lo siento, Gemma. Pero cuando lees el libro, hay un cambio que resalta, sobre todo porque el título antiguo del relato era El árbol del relámpago y ahora es la elección que has hecho tú es El árbol del rayo. Entonces, queríamos preguntar si, petición de autor, crees tú que va mejor ese árbol del rayo y por qué. Vale. Bueno, de entrada, como el relato, o sea, este libro está basado, es una versión de aquel relato original, de entrada, en teoría yo tenía toda la libertad, ¿no? Porque el título es diferente. Por lo tanto, ya que el título es diferente, que es The Narrow Road Between the Sides, pues no era The Lightning Tree, pues entonces yo tenía en teoría la libertad. Primero tenía en teoría la libertad de traducirlo como yo quisiera. Segundo, tenía el peso de ese otro relato que ya se había traducido de una manera y que estaba pesando sobre este, ¿no? O sea, ya me estaba marcando muchísimo. Entonces yo me tenía que desmarcar de ahí si decidía desmarcarme, ¿no? Pero entonces luego estaba el tema de que se había llamado El árbol del relámpago, cuando a mí lo primero que me venía a la cabeza cuando leía The Lightning Tree era el árbol del rayo, ¿vale? No era el árbol del relámpago. Entonces había este problema de esta elección de palabras de rayo o relámpago, ¿no? Y entonces yo opté por el árbol del rayo dentro del relato, no en el título, obviamente, porque el título es diferente, pero sí dentro del relato, ¿no? Por no llamarlo el árbol del relámpago, sino el árbol del rayo, ¿no? Estuve dudé muchísimo, ¿eh? Pero bueno, porque ya venía, o sea, había un fuerte marcaje ahí y me tenía que desmarcar. Nosotros habíamos comentado eso, ¿no? Que la traducción literal es el árbol del rayo, pero que además en la obra, ¿no? Salen árboles que han sufrido un rayo, ¿no? Entonces, claro, en varias ocasiones... Es propio del nombre del viento y del temor de un hombre sabio. Es decir, que no es algo extraño que no viene a cuento de nada, realmente. Y en de forma muy explícita, en este libro de forma muy clara, primero porque hay ilustraciones y se ve el rayo marcado en el árbol y porque pues está explicado, ¿no? Que dice que el árbol, pues que tiene la corteza había quedado, bueno, que se había quemado, pero que luego había una parte blanca y luego estaba la marca como si el rayo hubiese querido dejar su huella marcada y se ve en la ilustración perfectamente y eso es un rayo, no un relámpago. Por lo tanto, pues me tiré ahí de cabeza al árbol del rayo, a pesar de que a mí me seguía sonando, o sea, que me seguía sonando el árbol del relámpago, porque relámpago es una palabra bastante más bonita y quedaba más bonito, pero si no es real, no se corresponde realmente y además choca claramente con la ilustración, pues no tenía ningún sentido mantenerlo. Entonces, sí. A nosotros nos encantó el cambio. Sí. La verdad. Sí, qué bien. Qué alegría, porque yo lo hago muy intranquila, O sea, eso no lo hago con una seguridad absoluta, o sea, lo hago como diciendo, ay, madre, me la estoy jugando. Y bueno, pues me alegro de que os haya convencido. Sí, porque además, bueno, como decía Cronista, hay una iconografía en la obra de árboles que sufren rayos, ¿no? Y además, concretamente, bueno, eso hemos contado a profundidad del podcast, pero si estáis viendo este vídeo y no conocéis el podcast, ¿no? Antes del ataque a la troupe,
por parte de los Chandrian, mítico, está por ver, ¿no? Por parte de los Chandrian, hay un árbol partido, ¿no? Que detiene los carromatos de Arliden y de la troupe de Quoth y tienen que hacer noche ahí y hay ese ataque. En la granja de los Mauzen hay un árbol partido y en el Eld, con los bandidos, con el ataque, donde está Ceniza, caen los rayos, lo vemos, ¿no? En el árbol y lo destroza, luego se nos describe, ¿no? Entonces, siendo que, como dices, Gemma, literalmente, y con la imagen, ¿no? de Nate, vemos que es un rayo y no un relámpago, es que es importante, pero ya no solo por este libro, sino es que en la obra tiene mucho significado y hay que recordar que el significado de Maedre, el nombre de Quoth, en Ademre, ¿no? Es el fuego, el trueno y árbol partido. Y además, Bashet duda en sí decírselo. ¿Por qué? Porque hay una iconografía detrás de ese árbol que sufren rayos o árboles partidos, ¿no? Por lo tanto, da mucho más juego, más profundidad, está más conectado con el resto de la saga. Y aquí en este libro se habla de Glamoria y de Gramaria y recordemos que vemos a Felurian haciendo el Shaed con Gramaria, cosiendo con rayos de luna, ¿no? Es decir, es solo una palabra, pero es un ejemplo perfecto y por eso nos encanta que estés aquí, que como una palabra lo cambia todo, ¿no? A veces. Sí, sí. Porque encima toda la trama del libro, muchas partes, al lado del árbol, que está partido por el rayo, o sea, realmente tiene una importancia, no simplemente está ahí o queda bonito o es para rellenar un espacio, sino que parece que sea importante ese árbol también en la trama. Eso es. Y que sea por un rayo es más importante. Así nada, acierto total por nuestra parte, tienes todo nuestro apoyo. Igual es menos poético, pero es mucho más exacto y nos encanta. Y, sí, es más exacto, claro, es eso es la palabra, es más exacto, ¿no? Eso es. más Mucha gente exacto. nos lo preguntó. Preguntarle a Gemma ¿Sí? por qué el cambio, ¿no? Y por eso te he trazado la vale. pregunta. Ajá. Por otro, hicimos un sondeo en nuestras redes de qué preguntas, qué curiosidades, ¿no? Ya que tenemos la oportunidad de charlar contigo. Y esta fue una de las que más hizo, porque claro, la frase está en el libro, en el título del anterior relato. Claro, en el No anterior. es que esté en el texto, es que está en el título, por eso Ya. ha chocado más, quizá. Claro, pero es que esto es tremendo, porque, a ver, aquí ha pasado, en este caso ha pasado, pero me ha pasado muchas veces con otros libros, me ha pasado con otros libros, que suena el título, va a salir este libro de tal autor y se va a llamar no sé cómo. Entonces yo lo voy a traducir, a lo mejor lo he empezado a leer con un libro de un autor famoso que haya gente pues así como vosotros que está esperando que salga el libro. Entonces suena un título X. Y entonces yo estoy apenas empezando a leer el libro o empezando a trabajar en él, que todavía ni me he planteado decidir el título del libro, no me he planteado decidirlo. O sea, no lo sé, me tengo que leer todo el libro, lo tengo que trabajar un poquito para llegar a estar preparada para tomar una decisión. Y luego resulta que ya está circulando por redes, tal cual, el título, no sé qué, le llega a la editorial incluso ya están trabajando con este working title, ¿no? Y dices, oye, no, perdona, pero es que no... A veces es flagrante, no se puede llamar así. O sea, están haciendo una traducción literal o lo que sea y no se puede llamar así. Aquí hay otro elemento que están descuidando o que están confundiendo, lo que sea, y te llega un título totalmente viciado ya y a lo mejor lo tienes que poner porque ya la gente lo llama así. Dices, vaya, pues vaya desgracia porque no se tiene que llamar así. No sé.